Llegamos a la ciudad de Córdoba para conocer de cerca el trabajo de uno de los responsables del sonido del rock argentino. Porque vas a cantar luego, ¿sabes? Hablamos sobre el origen de su relación con el sonido y su aporte en 8 discos fundamentales. Yo le pedí que toque unas guitarritas porque... Bienvenidos a una nueva producción de VHS TV. En la casa de mi abuela había un piano y yo a veces me sentaba en el piano y no me pintaba lo de hacer acordes y melodías, me daba a hacer música indígena, ¿no? Tum tum pa tum 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 pa tum 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 peca pam pam pe papá. Y un día dije, ¿por qué toco batería arriba de un piano? Tenía 8 o 9 años. ¿Qué hago tocando batería arriba del pobre piano? Y entonces fui y le dije a mi vieja, le dije, ya sé lo que quiero hacer. 8 o 9 años, ¿no? ¿Qué querés hacer? Quiero aprender a tocar batería. Bueno, me dijeron, muy bien, busquemos un profesor de batería. Bueno, en algunos discos había un productor, un artista que pedía que la batería suene de una determinada manera, pero muchas veces... Después de 3 o 4 discos en especial, mucha gente empezó a venir porque le gustaban cómo sonaban mis baterías. En realidad, durante algunos años se hablaba de... Habían colegas mías que me decían, che, uy, me estoy laburando con unos pibes que me pidieron sonido Breuer, el tambor Breuer, que tirame una onda. En rigor de verdad, no sé, yo grabé muchísimas baterías y tambores. Yo no soy yo soy una persona ansiosa y que se aburre rápido. Entonces, todo el tiempo estoy cambiando, me gusta cambiar, ¿no? Por eso soy un tipo de 60 y largos años y se me ven trabajando con chicos de 18 y 19, porque todo el tiempo estoy buscando cosas nuevas, música nueva, algo, ¿no? Si me aburro rápido. Entonces, con Charlie yo sabía que los tambores son muy importantes, y la década del 80 tiene un poco eso, no es un invento mío, no es que yo, ¿no? Born in the USA de Springsteen empieza con un tambor que es como un en inglés se dice statement, en castellano se diría una aseveración, casi como un mandato. A partir de ahora y hasta el fin de la década, los tambores serán ¡pa! Llegando a los Monos es el segundo disco de un supergrupo, Sumo, editado en 1986. Luca Prodan, Roberto Pettinato y el germen de Divididos y Las Pelotas fueron parte de un tornado musical que trajo nuevos sonidos al rock argentino. Sumo era una banda que tenía un sonido tan personal y tan de ellos. Sumo tenía el artista europeo que escribía letras que estaban muy bien y que también traía una impronta de qué música quería hacer. Tenían uno de los mejores guitarristas, entre los 3 mejores guitarristas de rock de la historia del rock nacional. De paso también mi bajista favorito, por qué no decirlo, Pettinato tenía muchísimo que ver. La gente a veces se sorprende porque después, bueno, él cambió de personaje, cambió de papel en esta gran película, y la gente se formó una opinión de él, pero la verdad es que en Sumo, Roberto Pettinato tenía mucho que ver, le aportaba mucha locura, mucha demencia, esos saxos deformes que no se sabía, un poco porque la impronta era que él quería que los saxos suenan. La otra razón es porque él no era un gran saxofonista, entonces también ayudaba todos los efectos a reemplazar con ese conocimiento académico del saxofón, con muchos efectos y con mucha cámara y delays y chorus y flangers, y estaba buenísimo. Eso yo creo que fue
algo que también tuvo mucho que ver con el sonido de Sumo, como no, como lo de Germán. Entonces, de ahí un poco la locurilla de todo el sonido, y como decía, y los personajes, era un montón de gente carismática ahí adentro, y eso es lo que le mostraron a la gente, eso es lo que le aportaron, un poder y una capacidad y un empuje tremendo desde el escenario, desde los discos, desde las letras, y el misticismo de se murió el cantante, de una banda que nunca nadie se atrevió a copiar o a querer parecerse. Entonces, yo consumo también, yo fui un par de veces, no sé si 2 o 3 veces, me fui a la sala de ellos, a Hurlingham, a escuchar la banda, a que ellos me cuenten qué es lo que querían, hacia dónde querían ir. Yo me acuerdo que Arnedo me pedía así un sonido, quería que sean graves, pero me decía, usaba la palabra que sean graves elásticos, como de goma, me decía. Me explicaron el rol de Germán Dafunquio, que es el que hace los climas, el que hace los ostinatos, las secuencias, ¿no? Es el que genera ese clima espectacular. Son las guitarras que uno por ahí no recuerda, porque son casi como lobotómicas, pero vos sacás esas guitarras y los temas se caen en pedazos, no se caen en pedazos, pero le faltaría algo que es muy, 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 muy Sumo. Panda tenía en esa época una sala chica y 2 más chiquititas, y una como medio mediana. Entonces, como ellos tocaron todos juntos, como muchos discos de la época, entonces los separé. No había nada demasiado particular. Lo que se impone en el sonido de la batería en Sumo es Superman Trollio, ¿no? El mejor baterista de reggae argentino. Algo que tengo que contar sobre Lucas, que el primer día que llegó al estudio, miró un poco el control, se fue para atrás, miró las otras salas y decidió desde el día 1 que él llegaba al estudio y se instalaba en una piecita del fondo. Y se quedaba todo el tiempo ahí. Grabábamos, todos los músicos venían al control a escuchar la toma y Luca escuchaba, pero con auriculares. Cuando terminaban de escuchar un par de veces, después Ricardo Petinato o Arnedo se acercaban al fondo y le decían: che, ¿qué te parece? ¿Te gusta? ¿Está bien? ¿Cómo te gustaría? Así que Luca, en ese cúmulo de opiniones y de decir cómo, yo creo que él manejaba muy pocas palabras, seguramente fuertes. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue una de las bandas más populares de rock en la Argentina. Su cantante, el Indio Solari, y su guitarrista, Sky, cada uno con sus proyectos personales, siguen convocando multitudes donde quiera que se presenten. La Mosca y la Sopa fue su 5º disco, editado en 1991. A mí, yo debo decir que desde lo musical, lo que a mí siempre me sedujo desde las primeras épocas de Patricio Rey era la guitarra, era Sky. Sky tiene una manera de tocar que a mí me atraviesa en el centro del pecho, y seguramente que hubo algún tipo de favoritismo. Y en ese disco, que fue el primer disco que hice yo con Patricio Rey, descubrí que teníamos muchas cosas en común. Yo tenía una idea y le pedí a Sky, y Sky inmediatamente tocaba exactamente lo que yo tenía, no como decir, no sé, una melodía así, medio zapallo, zapatilla pasto, ¿no? Así tirarle algo, quizás, bueno, no tan extraño. Pero él automáticamente tocaba lo que yo tenía en la cabeza y fue increíble. Así que sí, hubo una cuestión que pasaba por había un favoritismo en la guitarra de Sky. A mí me enojaba muchísimo
cómo sonaba la voz del Indio en los discos anteriores. Eternamente me volvió loco para que, no, baja la voz, no, pon más bajita, pone la voz más bajita, no, está muy... Yo no, Gordi, yo no soy cantante, yo apenas soy un decidor. Bueno, decilo, que se escuche lo que decís. No, a mí me da mucha vergüenza, pero la gente quiere saber lo que decís. Dice, bueno, van las letras en la tapa. Entonces traté de darle como un sonido, yo no sé si había más volumen, había un sonido un poco más armado de la voz, y por eso tenía un poco más de presencia. Yo creo que después en algún momento vamos a pasar por uno de mis maestros espirituales, que es Miguel Abuelo. Inevitable hablar de Miguel Abuelo si se habla conmigo de mi trabajo. Miguel Abuelo a mí me había enseñado algo que era la estructura piramidal como una estructura muy eficiente en cualquier aspecto de la vida, en la alimentación, en el cuidado del cuerpo, en la escritura, en las ideas, en las relaciones, ¿no? Que haya una base, un acompañamiento, y en la punta, Mike, luces sobre Mike. Así decía. Entonces, ¿no es cierto? Explicando esto, entonces, en el caso de este primer disco que yo hacía con ellos, si el cantante no quiere estar en la punta y quiere estar más del lado del acompañamiento, algo tiene que estar adelante. Entonces un poquitito tal vez tenga que ver con esto, y aparte, como digo, siempre en los discos de ellos siempre me tiró mucho la performance y la tocada de Sky. Los Abuelos de la Nada fueron otro super grupo argentino. Vasos y Besos, de 1983, es el segundo disco de la banda, que reunió en un mismo espacio a Miguel Abuelo, Andrés Calamaro, Cachorro López, Gustavo Basterrica y Daniel Melingo, todos protagonistas centrales de esta historia del rock. Yo estuve con los Abuelos desde los demos de esa formación. Yo ya hice los demos de la formación con Andrés, con Cachorro, con Polo, con Melingo. En el primer disco yo no estuve, porque el primer disco yo todavía estaba muy jovencito. El disco lo produjo Charlie. Charlie trabajaba en esa época con Amílcar, Amílcar es mi mentor profesional, mi padrino también profesional. Le mandamos un saludo grande a Amílcar Gilabert. Hola, Amílcar. Entonces yo no fui parte de eso, y aparte estaba haciendo otras cosas, estaba todavía en un plan medio como de aprendizaje. Ya en el segundo disco sí, que fue Vasos y Besos, ahí ya estuve involucrado. Amílcar fue el que grabó las bases, pero después se tuvo que ir. No sé si creo que tuvo un viaje o tenía otro disco en otro lado, y yo me quedé grabando todo lo que son los overdubs, las sobregrabaciones, así que ahí pasé un montón de tiempo grabando, ¿no? Regrabando algunas guitarras, los solos de la guitarra, los teclados de arreglos de Andrés, las voces de Miguel. Nada, eso es un disco que recuerdo muy bien, recuerdo cosas, no me acuerdo qué almorcé hoy, pero te puedo decir cómo estaba ecualizado el bajo de Cachorro López en la mayoría de los temas. Miguel Abuelo, músico, escritor, chico de la calle, filósofo, sacerdote en algunos aspectos y desastroso en muchos otros. Era sí, claro, era el frontman. Yo tal vez entre los 3 mejores frontman que hubo en este país. De esa época, sin lugar a dudas, él y Levirus y Fede eran así 2 frontmans de un peso tremendo y bestial. Pero también filosóficamente, también opinaba desde lo más sabio, de alguna manera. Cachorro López ya en esa época oficiaba un poco de productor musical de la grabación, y decía, todo el tiempo tenía comentarios que ayudaban mucho a que los temas queden bien, desde la composición, desde los ensayos, en las grabaciones. Artistas
invaluables como Daniel Melingo, como parte de la banda, sí, era una banda muy completa, muchos músicos ofreciendo mucho arte. Andrés, yo lo conozco a Andrés de mucho antes, que Los Abuelos de la Nada. Yo lo conozco a Andrés de Raíces, del grupo de Beto Sartrañi, de Candombe. Yo lo conozco a Andrés desde ahí, y después Andrés, cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos, Andrés se pasó algunos meses conviviendo conmigo y nada, con situaciones como en algún momento nos tomamos un ácido y marcamos las cosas que queríamos hacer en los próximos 10 años, y en 4 años cumplimos todo lo que queríamos hacer. Así que con Andrés viene un poco de antes, y Andrés definitivamente, yo ya me daba cuenta que Andrés tenía un algo, tenía una impronta, tenía una creatividad, tenía un buen gusto y tenía como todo lo que tiene que tener un artista para llegar a grande. No solamente, no sé si aparecían las músicas cuando hacíamos canciones de la Elmer's Band con Andrés y con Gringy. Había unos temas increíbles, muchos de los cuales terminaron en discos o de Los Abuelos o de Andrés. En 1997, el gran Luis Alberto Spinetta, con una carrera gigante a sus espaldas, decide patear nuevamente el tablero y retomar a la guitarra eléctrica y el sonido crudo. Es así que forma Los Socios del Desierto, un power trío que debutó con este disco doble lleno de rock. Este era un disco netamente rockero, y yo me acuerdo que cuando me llamó para charlar, me dijo: mira, Oso, yo quiero grabar con estos tremendos músicos que suenan fuertísimo y no quiero que separemos, yo quiero que estemos todos en el cuarto grande, que en un cuarto como este. Era un garage, ¿no? Con un poquito de tratamiento acústico. Y me dice: ¿vos tenés algún problema con eso? Y yo: no, me parece maravilloso, me encanta. Y eso de alguna manera lo definió. Del momento que empezamos a grabar, yo lo viví como estar como en una, para mí fue como una nube de pedos estar grabando con Spinetta. Lo viví como una cosa muy alucinante, realmente alucinante, cabe bien la palabra. No loca, alucinante. Todo el tiempo yo estaba como maravillado, impresionado, tema tras tema lo que tocaban. Yo no lo podía creer. Yo no conocí los temas de antemano. Los conocí cuando los fuimos grabando. No necesitaba ir al ensayo a ver si el batero le pega bien o no le pega bien, o el Diente Torres está tocando correctamente las 18 cuerdas de su bajo. Pero fue como muy impresionante. Yo me sentí muy tocado, me causaba mucha emoción estar grabando un disco de Luis Alberto Spinetta, que aparte, por cómo venía la mano y venía la carrera, yo pensé que iba a ser un disco que no iba a tener tanto éxito. Y en un punto a mí me gustaba ser parte de la historia de la discografía de Luis en un disco que no sea tan notorio. Con los años, bueno... se puso el tuerto Wirtz tenía su propio sonido, era un baterista que le pegaba con una fuerza y con una intención de golpe muy difícil. Después de grabar con el tuerto, grabar con cualquier otro baterista, ¿sabes? Se hace un poco difícil, sobre todo si se trata de rock, ¿viste? Vienen a hacer algo de jazz, una balada, un candombe, bueno, pero en el rock sí. A mí ya me pasó grabando el primer disco de Fito con el tuerto, que quedé así como ¡wow! ¡Qué pedazo de batero! Del 63, editado en 1984, es el disco debut del rosarino Fito Páez, uno de los más populares y exitosos cantantes de las últimas décadas. Después de tocar con Juan Carlos Baglietto, Fito hace su propio disco, el primero, dando así inicio a una carrera brillante, con su piano y con su voz. El primer disco de Fito, para mí, yo hice 3 cosas. Grabé, mezclé y le enseñé a Fito por lo menos mi mirada de cómo se hace un disco. Cuando digo le enseñé, no es que lo dejé mirar, sino que
Fito tenía mucha avidez, necesitaba aprender cómo se hace un disco. Las influencias de Fito me parece que, sobre todo en el primer disco, son más que claras con Charly y con Luis Alberto, me parece que son sus influencias más fuertes. El folclore aparece más presente en Giros. Me parece que me fue mejor en enseñarle a Fito a hacer un buen disco y mostrarle lo que está bien y lo que está mal, que en lograr un disco. De hecho, las grabaciones fueron muy buenas. A mí nunca me gustaron mucho cómo quedaron las mezclas. Es uno de esos discos que yo lo mezclaría entero, todo de vuelta. ¿Hiciste buenas mezclas? Sí, sí. Lo que pasa que hicimos las mezclas con un Fito sentado al lado mío que quería saber cuántas cosas se pueden hacer con cada uno de los botones de la consola en cada uno de los canales, en cada parte del tema. Entonces fue mucho de mostrarle, de pronto él quería meterle mucho cámara todo, no sé, digo como un ejemplo de querer meterle y entender que no, mirá, está todo bien, pero es todo como un quilamba. Claro. Bueno, entonces, sobre todo en las mezclas, yo le dediqué más tiempo y más energía a enseñarle a Fito lo que se puede, lo que no se puede, lo que sirve, lo que no sirve, lo que está bien, lo que está mal, que en lograr una buena. Hay algunos temas que sí, que me gustan Tres Agujas, me gusta cómo suena, pero Cuervos en Casa Rosada es un disco que es un tema que cuando lo terminamos de grabar, yo me acuerdo de estar escuchándolo en el estudio y sonaba una cosa increíble. Y después lo mezclamos sin. Quedó así chiquitito al lado de lo que era. Me pasó con varios temas. La rumba del piano está bien, suena medio feo el piano porque el piano sonaba medio raro, era un piano como muy opaco y había que darle mucho agudo, pero después eso quedó lindo. De hecho, en algún momento, ¿quién fue? Caetano, que hizo una versión de la rumba del piano. Él pedía que quería que el piano que estaba grabando él suene como el piano de Fito, que era ese piano que había grabado yo, que no me gusta, pero que se convirtió también en un sonido emblemático también. Entonces, eso me pasó con el primero, fue mucho de aprendizaje. Fito tocaba el cielo con las manos, y estuvo muy bueno, pero yo insisto con esto. Le dedicamos más tiempo al departamento docente que al departamento de producción artística. Igual tiene algunos de los temas más lindos de la historia de Fito. Soda Stereo quiso tener el registro de su gran gira latinoamericana y en Ruido Blanco de 1987 reunió grabaciones hechas en Argentina, Perú, Chile, México y Venezuela. Las canciones de este primer disco en vivo son de sus 3 primeros discos de estudio: Soda Stereo, Nada Personal y Signos. Bueno, una vez más y sobre todo con artistas y con músicos como Gustavo, las decisiones siempre son conjuntas. En el caso particular de este disco en vivo, ¿por qué se escucha tan en vivo? Primero te voy a decir una cosa que no vas a entender. Se escucha tan en vivo porque se escucha mucho el público. ¿Por qué se escucha mucho el público? Porque el público es un público que nosotros lo inventamos, porque nunca alcanzaban los canales para grabar todavía 2, 3 o 4 canales del público. Entonces, lo primero que hicimos cuando llegamos a Barbados, viendo que no había público y que necesitábamos público, en el estudio había un ingeniero, que estuvo muy involucrado, mezclaba muy bien, o sea, yo pasé a trabajar un poco más como de productor, pero también trabajaba mucho también en la consola, pero el flaco canadiense tenía un muy buen manejo de la consola de la SSL. Tenían un teclado que se llamaba Synclavier, que fue el primer sampler de alta calidad, de mucha capacidad de tiempo. Entonces lo que hicimos es que hicimos un loop
empezamos a agarrar de donde podíamos el público que entraba por los micrófonos de las voces cuando terminaba el tema, y fuimos fabricando. Y yo tenía en 2 canales 2 tipos de público distinto: el público de la crecida, y después el público que se queda haciendo bullanga, ¿no? La fritura de fondo. Entre las cosas que eran mi responsabilidad era manejar esos 2 canales de público. Esos canales los manejaba yo, y de hecho durante el día mezclábamos con, no me acuerdo cómo se llamaba el ingeniero, Nolan era, bueno, mezclábamos y cuando terminaba de mezclar yo me quedaba a la noche y automatizaba cosas, y sobre todo automatizaba el público, ¿no es cierto? Que no era tan simple, me llevaba, no sé, 1 hora, 2 horas, porque aparte, digo, viste, había que hacerlo muy bien. Gustavo era un tipo muy perfeccionista y muy exigente, y no iba a aceptar nada que no esté perfectamente bien hecho. Entonces los pibes se iban a dormir cuando podían, otro tema, y yo me quedaba, como no me podía dormir, entonces me quedaba automatizando las voces y las entradas y salidas de los canales, porque el ruido blanco es un nombre que es el que le puse yo al disco, cuando empezaron a pensar, porque el ruido blanco aparecía en 2 situaciones. Una con el público. Eso era como un ruido blanco, ¿no? Y la otra cosa es que esto se había grabado en muchos sistemas distintos, pero en muchos casos se habían grabado en grabadores de 16 canales, y después en algún momento se pasaron a otro formato, y de ese formato se pasaron a 24 pistas. Entonces algunos temas tenían 2 o 3 copias, y en esa época la cinta de por sí genera soplido por la fricción. Eso es lo mismo que hace la cinta cuando pasa por la cabeza. Se llama soplido. Cuando uno tiene 2 canales no se escucha mucho, pero cuando tenés 24 canales se escucha muchísimo, y cuando vos tenés una cinta de 16 o 24 canales que ya tiene su soplido y la pasás a otra cinta y le cargas el soplido de la otra cinta, si son 2 o si son 3, entonces había que cuidar mucho, y canal que no tiene por qué estar abierto se apagaba, se muteaba, se iba cerrando para frenar un poco ese soplido, que no era otra cosa que ruido blanco. Es uno de los mejores momentos del gran Charly García. Parte de la Religión, de 1987, es su 4º disco solista. La placa incluye la participación de los brasileros Os Paralamas do Sucesso y de un viejo socio de Charly García, David Lebón. En realidad en parte de la Religión hay una magia que me tocó a mí y no me pertenece, pero que es mágica, es algo que nunca se supo, que es el famoso caso de un disquete que apareció con sonidos para una batería que era la evolución de la Dramulator de Llegando los Monos. Después apareció la batería nueva, la SP12, de la misma marca, que se le cargaban los sonidos con un disquete. ¡Wow! Bueno, teníamos ahí unos disquetes. El día que empezamos a grabar Parte de la Religión, el asistente del estudio, que atendía el teléfono, la puerta, me traía los micrófonos, etcétera, llegamos y me dice: hola Marito, hoy me pasó este chico, este amigo tuyo, el que vive acá cerca. ¿Quién? Uno que vive acá cerca, el pelo largo, ok. Bueno, ¿qué pasa? Te dejó unos disquetes que te los dejé ahí arriba en la consola, que dice que son para la batería electrónica nueva que tenemos. Bueno, fenómeno. Entonces entramos, yo lo pasé a buscar a Fernando Zamalia por su casa y nos íbamos al estudio. Bueno, después la probamos, qué sé yo, y Fernando ya medio tenía que armarse como unos loops y unas baterías para los temas que íbamos a grabar. Era un disco que estaba bastante preproducido, Parte de la Religión. Habían muchas cosas que estaban claras. Y en eso empezamos a programar. Yo
escuchemos estos disquetes a ver qué onda. Y aparecen unos sonidos que aparecen en el disco todo el tiempo, tan espectaculares, que esa batería electrónica que iba a ser una referencia, termina siendo la batería principal del disco. Nunca supimos quién fue el que dejó el disquete. Los disquetes desaparecieron un mes después. Desaparecieron. La otra magia de ese disco es cuando el Rap de las Hormigas, del minuto 1 había el plan de grabar a los Paralamas de Suceso, y llegamos a Brasil y a mí me quedaban 3 canales para grabar un trío. Pues bueno, también bajo, guitarra y batería. Pero es que voy a grabar la batería con un solo canal. ¿Vos me estás cargando? No te queda otra, negro. Yo, aparte, muy fanático de los Paralamas de Suceso y muy fanático de varones tocando batería. Yo ya lo conocía a Herbert porque habíamos hecho el segundo disco de Los Pericos, King Kong, con Herbert. Así que ya tenía como esa relación. Y el baterista dice, bueno, ¿querés terminar de armar la batería? Y nosotros vamos a tomar un cafecito, una cervecita, ¿no? Y yo, no, la batería ya está armada. No, los micrófonos, sí. E você vai gravar a minha bateria com seu microfone? Sim. Nah. Você queria experimentar? Vai tocar. Fue a tocar, grabó un poquito, volvió, le puse eso. A mí me temblaba, pero hasta el taco de la zapatilla. Y escuchó y se quedó así. Y termina y paro y se queda así mirando el parlante. Y me mira y me dice, cara, ninguém na minha vida gravou esse som de bateria de meus sonhos. Obrigado. Se volvió loco, le encantó, se volvió loco con ese sonido. Eso es magia, eso gracias le agradecemos a los dioses del universo, a los arquitectos del universo, elegir ese micrófono y ponerlo donde lo puse. Ver cómo Charlie construye una obra de arte así y estar ahí, y encima que me pregunte a mí, o que me diga, tírame onda, ¿qué le puedo poner acá? Entonces, al principio fue así y ya después directamente yo tiraba, ¿viste? Se acabó el filtro. Él me pedía que me sume a esto, y bueno, yo me iba sumando de alguna manera u otra. Por supuesto que yo tiraba ideas, las decisiones siempre fueron de Charlie, a veces las ideas funcionaron, y algunas veces funcionaron y muchas veces no, pero estar involucrado en ese proceso creativo, en que me deje ir y meter una voz grave en una canción. Contrarreloj es el segundo disco de los mendocinos Enanitos Verdes, editado en 1986. La banda, integrada por Marciano Cantero, Felipe Staiti, Tito Dávila y Daniel Piccolo, fue junto a Soda Stereo la vanguardia del rock de nuestro país en Latinoamérica. La verdad que fue muy bueno, fue una de las primeras cosas, creo que es lo primero que produjimos junto con Andrés Calamaro, La Muralla Verde. Y disfrutamos mucho de ese trabajo de producción, coproducción, ingeniería. Andrés se metía en el sonido, yo me metía en los arreglos, y la verdad que estuvo muy bien. Tanto Andrés como yo teníamos las mejores intenciones, y en algunos momentos hemos chocado, pero fue muy lindo construir un poco ese sonido que cambió, era otro sonido que el del primer disco, donde estaba comiendo del plato del perro. Y nos gustaba Andrés. Después en algún momento apareció los de La Montaña. ¿Qué fue primero, La Montaña o Ananá Split? Primero fue Ananá Split. Aparecieron los Ananá Split y nos cruzamos.
Y le digo, che, Andrés, en el estudio atrás hay unos chicos de Mendoza también. Vamos a dar una manito. Y fuimos y nos metimos. Y nos gustaba hacer eso. Nos gustó mucho. Nos entusiasmó. Y yo creo que los Enanos Verdes, tanto a Andrés como a mí, nos empujaron un poquitito a producir discos. ¿No es cierto? Esas fueron como mis primeras experiencias como coproductor, coproduciendo con Andrés. La verdad es que nos gustaban, nos encantaban los temas. Nos encantaban los temas, nos gustaban mucho los temas, todos los temas estaban buenos, la banda sonaba bien, un baterista consistente, un bajista claro y transparente, un guitarrista de la gran peluca. Estaba muy bien, estaba, ¿cómo se llamaba el tecladista? Tito Dávila. Tito también metía cuchara en los primeros discos, nos gustaba mucho, pero por otro lado no es un disco que nosotros elegimos hacer, no es una banda con la que nosotros elegimos. Alberto Jañán nos llamó, nos dijo, chicos, ¿quieren hacer? No, en realidad lo llamó Andrés y Andrés me llamó Alberto para producir una banda que se llama Los Enanos Verdes. Y le digo, sí, escuché algo de ellos. Y dice, ¿lo hacemos? Y yo, sí, más bien, vamos. Yendo. Y lo fuimos descubriendo ahí con el tiempo. Hay discos, Habitaciones Extrañas es un disco, es uno de los pocos discos de la década del 80 de los que hice yo que a mí me gusta mucho cómo suenan. A mí me llevó muchos años que me gusten mis discos. Pero Habitaciones Extrañas es un disco que todavía a veces escucho algún tema en la radio y digo, mierda, qué bien que suena, carajo. ¿Cómo no que está? Ellos eran una gran... siguen siendo una gran banda. Marciano, por otro lado, es cierto, un personaje que como que no se entiende cómo es que era una estrella de rock, ¿no? A él le gustaban los avioncitos de aeromodelismo, a él le gustaba el aeromodelismo, la familia, los amigos. Gran músico, gran compositor, gran cantante, muy buen frontman, sin duda. Mario, ha sido un placer para nosotros. Lo mismo, para mí también.